Vamos al aire. Muy buenos días a todas y todos quienes asisten hoy al ciclo de conversatorios número 2, Integridad y Compliance para el sector privado. Me presento, mi nombre es Ignacio Peña Caroca, yo soy abogado del Departamento de Estudios del Consejo de Defensa del Estado, órgano encargado de representar judicialmente los intereses del fisco en general. Somos parte de la Alianza Anticorrupción que promueve y genera instancias en la lucha contra la corrupción en todos los sectores y en todas sus formas. Es por ello que estamos hoy aquí. Este ciclo de conversatorio al cual le damos la bienvenida es una jornada preparada exclusivamente para el sector privado y donde abordaremos el tema de la sostenibilidad, competitividad y mejores oportunidades para las pymes cuando cuentan con un plan de integridad y prevención de la corrupción. Compartiremos iniciativas y buenas prácticas en esta línea. Todos los participantes tendrán la oportunidad de expresar los desafíos que tienen en esta materia, al igual que las oportunidades y herramientas que aportan al beneficio del sector y de la economía. Uno de los objetivos de la jornada es contribuir en el mejoramiento de la competitividad y mayores oportunidades de negocio con base en la sostenibilidad. Ahora les hablaré brevemente de la metodología del conversatorio. Permaneceremos en esta sala, donde escucharemos las palabras de apertura del señor presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Peribonio Poduje, y además, posteriormente, utilizaremos la herramienta Menti para realizar una breve encuesta antes del ingreso a las salas de conversación. Luego, les invitaré a ingresar a un segundo link que les enviamos por correo electrónico y donde permanecerán 45 minutos en una sala con sus respectivos moderadores con el objeto de reflexionar sobre los distintos puntos que dicen relación con la prevención de la corrupción al interior de la empresa y los instrumentos normativos para ello. Quisiera destacar que solamente grabaremos el plenario de la jornada y las conclusiones, pero no serán grabadas las sesiones de sala que iniciaremos más adelante. Sin más preámbulos, quisiera dar la palabra al señor presidente del Consejo de Defensa del Estado, quien ofrecerá unas palabras introductorias para esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Muy buenos días a todos y desde luego un grato momento de poder exponer en estas palabras de inicio de nuestro segundo conversatorio, la segunda jornada, y por supuesto muy agradecido de los organizadores de la Alianza Anticorrupción, que cada día más toma fuerza y vigor, que es lo que efectivamente todos buscamos y necesitamos. Como he señalado en algunas ocasiones anteriores, en la anterior conversatorio en el mes de mayo, nos encontramos en momentos especialmente complejos a nivel global. Enfrentamos, como todos sabemos, una crisis que pone a prueba la institucionalidad democrática producto de la pandemia del COVID-19. Por supuesto, nuestro país no es la excepción. El escenario actual ha requerido la urgente redistribución presupuestaria fiscal hacia políticas públicas de emergencia, revelando la importancia que estos recursos pueden cumplir con la finalidad para la cual se destinaron y que en estos momentos, por supuesto, no pueden ser objetos de actos de corrupción. Lo anterior no solo por las severas consecuencias que ello implican para la confianza en la institucionalidad pública y para el desarrollo económico del país, sino que también, básicamente, por su vital incidencia en los grupos más vulnerables. La corrupción afecta a todas las sociedades y es posible encontrarla en todas las épocas, acompañando el quehacer de las personas desde siempre, variando solo las modalidades a través de las cuales ésta se materializa. Este fenómeno puede ser definido de múltiples maneras, pero principalmente la entendemos como la desviación del fundamento de la actuación de la administración. Por supuesto, este objetivo no es otro que el interés público, el que legalmente está determinado por las leyes y la Constitución. La corrupción también afecta a uno de los principios básicos del Estado de Derecho y de la organización de toda sociedad, cuál es la igualdad ante la ley. A través del acto corrupto, su autor persigue un beneficio ilícito, directo e inmediato,
evitando la aplicación de la ley y con ello gozar de un beneficio o situación de privilegio injusto y desigual. Es un hecho que al alero de la corrupción surgen y se desarrollan organizaciones criminales nacionales y también transnacionales, cuya influencia puede llegar a poner en peligro la estabilidad política de un país y también de toda una región. La evidente relación que posee el acto corrupto en la comisión de otros delitos dota al fenómeno de efectos económicos graves para un país, especialmente si no se le pone pronto y eficaz remedio. He aquí la importancia de relevar que muchos hechos de corrupción comienzan con la falsa convicción de sus autores en que no serán detectados por los sistemas de fiscalización o bien derechamente intentan hacerlos pasar por simplemente malas prácticas que por haberse mantenido largamente en el tiempo se reclaman como legítimas, cuando sin duda no lo son. Cuando estas conductas se ejecutan en conocimiento de su ilicitud, queda de manifiesto la carencia de valores de sus autores, unido a la cultura instalada de, entre comillas, ganar en la pasada, que se traspasa a las empresas que ellos dirigen, afectando su reputación y, cómo no, su posición en el mercado. Por ello, en las últimas décadas se han generado convenciones y alianzas internacionales para la prevención y combate de la corrupción sin perjuicio de la persecución interna nacional, tanto por la vía administrativa como por la criminal, a través de los tribunales, donde cobran especial relevancia la Ley 20.393 del año 2009 y la Ley 21.121 del año 2018, que modificó una serie de disposiciones para prevenir, detectar y perseguir la corrupción. Marco regulatorio que será el que nos permite proteger los principios básicos de la integridad y el compliance en el sector privado, que es el objeto de la presente jornada de nuestra Alianza Anticorrupción. Como presidente del Consejo de Defensa del Estado he podido apreciar una faceta de este lamentable fenómeno que tanto daña al país, aquel que atañe a los recursos públicos o que es cometido por funcionarios del Estado. Pero por cierto, hay otras materias que las empresas no deben dejar de abordar y tener presente cómo son los delitos de administración desleal o la corrupción entre particulares. En el Consejo de Defensa del Estado actualmente tenemos activas cerca de 700 causas por delitos relacionados con corrupción, fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, negociación incompatible y soborno. Muchas de estas causas son de alta connotación pública, tanto por los sujetos que están involucrados como también por las cuantías. Así, por ejemplo, a modo de graficar esta situación, los fraudes cometidos al interior de Carabineros de Chile, donde tuvieron 127 imputados formalizados por los tribunales entre funcionarios y también particulares, en su mayoría algunos ya condenados, y con un perjuicio económico superior a los 28.000 millones de pesos. También, a modo de ejemplo, los fraudes al interior del Ejército, que abarcan 14 causas que se siguen en el Ministerio Público y 37 en la Justicia Militar, cuyo monto supera los 30.000 millones de pesos. Muchos de estos fraudes guardan relación con una actividad concertada entre funcionarios y particulares, en que elaboraban un ardid para aparentar la prestación de ciertos servicios, generalmente inexistentes, para cobrar luego las utilidades o una comisión. También es frecuente encontrar fraudes o cohecho en los procesos de contratación pública, donde particulares o empresas pagan o cohechan derechamente a los funcionarios públicos que intervienen en estos procesos para obtener ya sea una información privilegiada o para que se elaboren las bases de licitación a la medida de la empresa, o para que derechamente se les sean adjudicadas, incluso eludiendo los mecanismos de control. Por ejemplo, convocatorias para un par de días exigiendo documentación que no es posible obtener en esos plazos, obviamente beneficiando al que ya está preparado, contrataciones directas que por los montos asociados son improcedentes y se logran mediante fragmentación de compras y también una infinidad de maniobras que se repiten. Un ejemplo de lo anterior es el caso que estalló en mayo de este año 2020, con el despliegue de operativos policiales en Iquique y Chillán, en que se detuvo un número importante de particulares y funcionarios municipales, el denominado fraude de las luces LED, que hasta la fecha habría afectado al menos a 20 municipios, además de la Subsecretaría de Energía y algunos gobiernos regionales. Todos los contratos de estos 20 municipios suman alrededor de los 44.000 millones de pesos. En el caso de Iquique, la adjudicación es del 31 de octubre del 2018 por un valor
de sobre 6.000 millones de pesos, entre comillas, para el recambio masivo de alumbrado público, bajo la promesa incumplida de generar un ahorro en el gasto mensual del municipio. La fuente de financiamiento provenía del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que como todos sabemos está destinado para el desarrollo social, económico y cultural de las regiones, lo que deja de manifiesto quiénes son en definitiva los afectados, los vecinos, la comunidad, las personas más vulnerables. También es común constatar que los sobornos son financiados con el sobreprecio que se logra obtener de estos contratos fraudulentamente obtenidos con el fisco. Corresponde en general, sabemos, a un porcentaje del total del contrato o bien a una suerte de comisión por cada unidad que se vende o servicio que se presta. Actualmente, varios particulares y funcionarios permanecen en prisión preventiva por los hechos que he señalado y los dineros e inversiones de las cuentas de la empresa involucrada y del principal empresario se encuentran retenidos. También, tristemente, tenemos que recordar a la Municipalidad de Tierra Amarilla. Se ha hecho conocida por los numerosos actos de corrupción en que se han visto involucrados los funcionarios de 2 administraciones sucesivas. Un primer grupo de hechos se da en el marco de una transacción por daño ambiental entre el municipio y una empresa minera, que resultaba esta transacción contraria a la ley de medio ambiente. Luego quedaría de manifiesto que este fue el ardid para repartirse importantes sumas de dinero, nada menos que 7 millones de dólares, de los cuales 4 irían a pagar honorarios de abogados externos del municipio por cuenta del municipio. Esto se hizo con el fin de que los funcionarios municipales, en particular el alcalde, incurrieran en actos claramente con infracción a los deberes del cargo, como por ejemplo aceptar celebrar una transacción en materias prohibidas por la ley y renunciar a impugnar una resolución de calificación ambiental sobre la continuidad operacional de la empresa que menciono. Un segundo grupo de hechos se da bajo el alero de la misma corporación que se creó con el propósito de defraudar estos fondos y que precisamente formaba parte también el alcalde de Tierra Amarilla, en que se efectuaron una serie de contrataciones a parientes de los funcionarios por servicios en su mayoría no prestados. Y también un tercer grupo que se refiere al fraude en la administración de más de 240 millones de pesos destinados a ayudar a las familias afectadas por el aluvión del año 2017. ¿Qué hicieron básicamente los funcionarios? Efectuaron contrataciones primero directa a la empresa, saltándose los procedimientos de licitación pública, abultando el precio del contrato, no se exigieron garantías para velar por su ejecución, permitieron el pago por servicios no realizados cuya finalidad era asistir a un importante número de afectados y desde luego con un daño irreparable. Luego, en esta misma localidad de Tierra Amarilla se detectó una serie de maquinaciones fraudulentas dirigidas por el alcalde suplente, quien concertado con otros funcionarios municipales aseguraban la adjudicación de contratos a cambio de un pago, comisión o, comillas, coima, cercana al 10% del valor del contrato, porcentaje que, por cierto, era sumado al costo del contrato final y con cargo al erario público. Varios de los autores de estos hechos se mantienen en prisión preventiva. También tenemos el ejemplo de la responsabilidad de una empresa salmonera en Punta Arenas, que ocurrió a mediados del año pasado, donde gracias a la información recabada por un medio de comunicación y que surgió a partir de una denuncia anónima de una persona al interior de la empresa salmonera, se pudo establecer que se estaba entregando información falsa al ente fiscalizador que es Cernapesca. La información revelada en junio del 2019 incluía correos electrónicos de la gerencia de producción de la compañía salmonera a sus distintos jefes de área, en donde expresamente se les, comillas, se les instruye manipular las estadísticas de mortalidad de los salmones para ocultar las verdaderas cifras, a fin de evitar multas y ver disminuir las utilidades debido a las sanciones y el descrédito. De esta instrucción se generó una doble contabilidad, que a la luz de la evidencia que se ha recopilado hasta el momento, representaba una práctica extendida en los años. Estos hechos configuran los delitos de contaminación de agua, que implica además la responsabilidad penal de la persona jurídica y por supuesto también fraude de subvenciones por tratarse de la aplicación de la ley Navarino, por un perjuicio cuyo monto alcanzaría los 70.000 millones de pesos. En este punto es dable destacar que las denuncias de actos de corrupción son ordinariamente más eficientes y eficaces que los resultados de agencias especializadas destinadas a prevenir y combatir la misma. Es un hecho constatable
que la denuncia anónima muchas veces es más efectiva que las propias actuaciones de los órganos establecidos para buscar y hacer valer la responsabilidad por actos de corrupción. Esta conclusión se basa en las respuestas de 170 representantes gubernamentales de 35 países, que permitió determinar que el 31% de los casos de fraude se detectan gracias a alertas internas de las empresas. Esta es una información comunicada de manera oficiosa entre los empleados de las mismas organizaciones. En este escenario cobra especial importancia entonces el rol de los denunciantes en la revelación o comunicación de estos graves hechos que se le hace a otra persona, ya sea a su superior, a una autoridad o bien públicamente, y la relevancia de que al interior de las propias organizaciones existan los mecanismos de prevención y detección, sin olvidar, por supuesto, de garantizar la debida protección de los denunciantes. Esta revelación es la alerta que muchas veces permite iniciar las gestiones de investigación necesarias para recabar los antecedentes que nos permiten perseguir la responsabilidad de los involucrados. Ante estos desafíos, puedo asegurar que el Consejo de Defensa del Estado seguirá cumpliendo rigurosamente su labor en el combate de la corrupción, pues esta es una amenaza especialmente sensible en tiempos de crisis, que afecta negativamente a la economía, sea porque la inversión pública se puede ver reducida, sea por los costos que genera e inciden en las tasas de crecimiento del país. En este sentido, el Consejo de Defensa del Estado reitera su compromiso en la prevención de la corrupción mediante acciones de capacitación y difusión, tales como las que llevamos a cabo a través de la Alianza Anticorrupción, así como también con la participación en la discusión parlamentaria de diversos proyectos legislativos en tramitación, como por ejemplo el Estatuto de Protección a favor del denunciante, o por ejemplo el que establece un incentivo económico a favor del denunciante en los delitos de colusión y aquellos que acarrean responsabilidad penal de las empresas o de las personas jurídicas, y otras tantas actividades que ejecutan permanentemente al alero de esta alianza. También esperamos ser un aporte en la detección temprana de actos de corrupción mediante un trabajo permanente y de coordinación efectiva con el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, en el ámbito de nuestras respectivas competencias, en donde está demostrado que la recepción de las denuncias de quienes toman conocimiento de los hechos, de manera anónima o no, juegan un rol esencial. Es gracias a estas personas, que muchas veces se ponen en riesgo incluso a ellas mismas, que logramos obtener una pista o un indicio que nos permite poner en movimiento los mecanismos para perseguir la responsabilidad de estos hechos contrarios a la probidad o derechamente delictivos, de los que de otro modo no tendríamos conocimiento. Finalmente, puedo señalar que en nuestro servicio estamos comprometidos con la persecución de la responsabilidad de las personas naturales o jurídicas que cometan estos delitos, mediante el ejercicio de acciones penales en contra de todos quienes corresponda, para evitar la impunidad y lograr su sanción. Por supuesto, en defensa de la institucionalidad pública, el progreso económico y, por cierto, de los más vulnerables, buscando que los recursos públicos puedan llegar a cumplir la finalidad para la cual estos han sido destinados. Quiero agradecer este momento que me han dado inicial de presentar esta segunda jornada, este segundo conversatorio. Quiero agradecer también a los expositores que se van a dividir en las distintas salas. Susana Sierra, presidenta de Chile Transparente, junto con Daniel Martorell, abogado de la Universidad Católica y consejero del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Aldoney, abogado de la Universidad de Chile, magíster y doctor de la Universidad de Alemania, y Rodrigo Reyes, abogado litigante del Consejo de Defensa del Estado en materia penal, magíster tributario, con un amplio ejercicio de la litigación en nuestro Consejo. Así es que quedamos atentos a estas exposiciones y las agradezco una vez más a nuestros organizadores de este segundo conversatorio. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Ha sido muy interesante escucharle y entender cómo cada día las instituciones públicas y privadas, por supuesto, se suman a esta lucha contra la corrupción y adoptan medidas para mitigar sus riesgos, y además son instituciones que crean confianza no solo para el sector empresarial, sino para la ciudadanía en general. Además, son un aporte fundamental para las pymes. A continuación, realizaremos
una breve encuesta constitutiva de 2 preguntas a través de la aplicación Menti. Vamos a pasar a mostrar la pantalla en la que vamos a proyectar las respuestas ingresadas por ustedes. Si me dan un minuto, vamos a mostrar la pantalla con el respectivo código. Bueno, aquí ingresamos a la pantalla. Ustedes deben ir a www.menti.com y usar el código 9658188, que es el que muestra la pantalla inmediatamente arriba. La primera pregunta es una pregunta bastante introductoria que sirve para mostrar, digamos, cuál es, por qué es relevante, de alguna manera, la discusión que estamos teniendo. Y dice así: ¿por qué es relevante la promoción de la integridad al interior de la empresa? Por favor, les pedimos ingresar a menti.com para ingresar sus respuestas. Este seminario y conversatorio está siendo apoyado por la Alianza Anticorrupción y por las siguientes instituciones: la Contraloría General de la República, CAMCHAL, que es la Cámara Chileno-Alemana de Comercio, está la Asociación de Aseguradoras de Chile, está además la Cámara de Comercio de Santiago y finalmente el Consejo de Defensa del Estado. Vamos viendo que dentro de las respuestas que ustedes podían introducir, va liderando la respuesta que señala que ¿por qué es relevante la promoción de la integridad? Porque permite la identificación y la mitigación de los riesgos al interior de la empresa. En segundo lugar, tenemos que mejora la competitividad de la empresa, pero también se ha sumado respuestas vinculadas a que previene el daño reputacional de la empresa y de la persona. Vamos viendo cómo va evolucionando esta votación en vivo y vamos a dar unos minutos más para que puedan seguir votando. Vamos viendo cómo evoluciona, digamos, de alguna manera la respuesta. Pareciera ser que el daño reputacional es algo relevante para las empresas. Sin duda esto va a ser un elemento a tener en cuenta al momento de ingresar a los conversatorios. También se ha ingresado respuestas vinculadas a que aporta el crecimiento económico de la empresa y fortalece la posición de la empresa en el mercado. Hemos tenido una evolución interesante porque pasamos de tener, en primer lugar, permite la identificación y mitigación de riesgo y luego, en segundo lugar, a mejorar la competitividad, a tener una dualidad entre previene el daño reputacional y permite la identificación de los riesgos. Parece ser algo relevante para las empresas actualmente identificar los riesgos y evitar cualquier tipo de daño a la reputación de la empresa en el mercado. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, vamos a cerrar así, y continuaremos con la siguiente, que dice: ¿usted sancionaría a un empleado de su empresa si se entera que pagó un soborno a un funcionario para obtener un importante negocio? Esta pregunta, es la segunda pregunta y final, la generamos con el objeto de poder detectar cuál es su primera impresión del punto, ¿no? En general, nosotros podemos apreciar que existen una tendencia, una serie de hechos en que existe la posibilidad del pago de un soborno, que es algo que vamos a conversar. ¿Qué es un soborno? Lo vamos a conversar en los grupos. Existe una tendencia a la posibilidad de poder pagar un soborno para hacer crecer la empresa. Vemos que aquí, de manera con mucha probidad por delante, las empresas que han votado han señalado que sí, el 100% sancionaría a un empleado de su empresa si se entera que pagó un soborno. Ahora bien, una pregunta interesante que puede quedar para la sesión de conversatorio es, ¿pero qué tipo de sanción se desvincularía al funcionario o al trabajador? ¿Simplemente se le suspendería por algunos días? ¿Se reduciría su remuneración? Yo creo que esa es una pregunta interesante que puede quedar entregada a los salones. Vamos a esperar unos segundos más, no ha variado mucho, era una respuesta de sí y no, tenemos el 100%
que ha dicho que sí, veamos cuáles son digamos, las sanciones que podríamos tener. Entonces, vemos que, como volviendo al punto, 31% señaló que previene, en la primera pregunta, previene el daño reputacional, el mismo porcentaje permite la identificación y la mitigación de los riesgos. Luego viene el crecimiento de la empresa como tercera opción, digamos. Y en la segunda pregunta, como ya señalamos, es el 100% señala que sí sancionaría a un empleado de la empresa si se entera que pagó un soborno. Bueno, sin agregar más que esto, les comento que vamos a pasar a los salones de conversatorio, en lo que vamos a dividirnos por grupo. Les recuerdo que nosotros enviamos un correo electrónico, la organización, a cada uno de las empresas que van a participar en estas sesiones con un link. Ese link es un salón de conversatorio y es una reunión en la que vamos a discutir los principales tópicos vinculados al compliance y a la integridad. Tenemos expertos en la materia que van a poder solucionar los problemas que les aquejan a las empresas diariamente. Este conversatorio durará 45 minutos. Empezaremos a las 9:30 en punto y volveremos a las 10:15 a este mismo link. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que luego volvamos y conozcamos cuáles son las conclusiones que los moderadores pudieron extraer y comparar las respuestas que tuvimos en Menti con las respuestas que pudimos apreciar al interior de los conversatorios. Les agradecemos su participación, los dejamos invitados a continuación, por favor, quédense y vayan a los grupos de conversación donde está el centro del aprendizaje que vamos a tener en esta actividad y nos vemos a las 10:15 en este mismo link. Les recuerdo que tienen que, al correo electrónico que les fue enviado a ustedes, tienen que apretar el link para el salón de conversatorio de acuerdo a la sala que les tocó. Les agradezco su participación y nos vemos en 45 minutos. Muchas gracias.
Perfecto. Bueno, les agradecemos su participación. La experiencia en los salones de conversatorio fue muy interesante. Queremos agradecer la participación de los moderadores, Susana Sierra, Daniel Martorell, Rodrigo Aldoney y Rodrigo Reyes. Fue muy provechoso contar con toda su experiencia y sus conocimientos. Y ahora quizás nos gustaría, para culminar esta jornada, conocer la experiencia que tuvieron los moderadores y poder extraer quizás alguna conclusión en un par de minutos para poder dar por término a la reflexión que tuvimos. Voy a empezar con Susana. Por favor, cuéntanos qué te pareció. Bueno, a nosotros nos unieron con la sala de Daniel, así que estábamos los dos juntos moderando y la verdad es que tuvimos un buen grupo donde pudimos comentar el dilema ético, comentamos que era más cercano de lo que creemos que eso pase. El dilema le ponía un poco ahí de sal y pimienta, que está muy corto de plata, pero a veces pasa sin ni siquiera poner esas otras dimensiones, sino que al revés, muchas veces se ve como algo positivo. Conozco a alguien en esta empresa, así que llego y llamo, y ese es un tema importante. Acá voy a leer algunos comentarios que surgieron del grupo, que decían respecto a este dilema que no se le negaría la participación a la empresa, pero sí hay que preocuparse que el proceso siga, y importante que este encargado de licitaciones declare este conflicto de interés, que no le dé información especial a su amigo, que declare que es su amigo y que por lo tanto incluso se resta del proceso, y que se siga el proceso normal de licitación, porque también hablamos de la discriminación muchas veces que ocurre hacia el otro lado, y surgió una conversación bien interesante respecto a los conflictos de interés. Los conflictos de interés no desaparecen, sino que los conflictos de interés se gestionan. Chile es una sociedad muy pequeña y por lo tanto es muy probable que existan este tipo de conflictos, pero por eso que cada uno tiene que ser consciente, declararlos en el momento que están, inhabilitarse, y el compliance y los procesos pasan a ser más importantes que nunca en estos casos, porque el día de mañana también podría ser cualquier competidor que quedó disconforme o que no quedó adjudicado que revele esto, y por lo tanto ahí va a ser muy importante poder demostrar que se siguió la legitimidad del proceso y que estos conflictos se declararon. También mucha importancia respecto a las licitaciones. Hablamos también un poco después de los tratos directos, que terminan siendo poco transparentes, y por eso también es importante que existan licitaciones, que existan procesos que sean parejos para todos, que la información esté disponible para estos procesos, y que sea y que no se armen las bases a conveniencia, como muchos de los casos que hemos conocido, donde a veces las bases están casi que hechas para un competidor, y por lo tanto se hace como una especie de licitación fachada. También hablamos de las distorsiones valóricas, que muchas veces cuando estudiamos estos casos los vemos en blanco y negro, pero nunca son así, y por lo tanto es importante que se sigan estos procesos. Y después también comentamos algunas experiencias personales que están en la confidencialidad de nuestro grupo, pero de cómo esto pasa mucho más de lo que efectivamente pensamos. Y también terminamos comentando sobre el soborno entre privados, sobre cómo afecta esta legislación, lo difícil que es también concientizar sobre este tema, y por lo tanto, pero también cómo se puede utilizar, dado que es un delito, independiente que antes, cuando no era delito, también estaba mal, porque termina afectando la competencia, pero cómo se puede utilizar, no metiendo miedo, efectivamente metiendo miedo, pero para poder así disminuir o evitar que ocurra esta conducta, dado que es un delito que está penalizado por la ley. Daniel, ¿quieres agregar algo más? Quizás, gracias Susana por las conclusiones. Fue muy interesante conocer la experiencia del grupo. Por mientras, quizás podríamos pasar a ver
digamos, lo que ocurrió en la otra sala de conversación. Rodrigo Reyes, te escuchamos. Gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio. Bueno, yo creo que estuvo muy interesante la conversación y fundamentalmente giramos en torno a algunos espacios de fricción, diría yo, que existen, sobre todo a propósito de la nueva formulación o la nueva regulación del cohecho público, ¿cierto? Este cohecho que es en función del cargo y que ahora no es necesario que yo coimee a un funcionario público para que este funcionario haga algo, por ejemplo. ¿Qué pasa entonces con aquellos espacios en que podrían hoy día significar una imputación penal para empresas? Por ejemplo, ¿cierto? Cualquier tipo de aporte que pudiera hacerse a la municipalidad. Esto es muy común, aporte que se hace para efectos de pintar la comisaría. ¿Cómo abordamos esos elementos? Y en el ámbito privado también surgió el tema de cómo los espacios de discrecionalidad pudieran ser especialmente conflictivos. Y de ese punto de vista, las empresas lo que deben hacer es formalizar probablemente aquellas políticas y procedimientos que pueden estar aplicando, pero que no son políticas y procedimientos escritos. Eso fundamentalmente. No sé, Rodrigo quiere probablemente agregar algo más. Gracias, Rodrigo. Vamos a pasar a escuchar a Rodrigo Aldoney, que fue parte también de la sala de conversación de Rodrigo Reyes, pero vamos a aprovechar de responder una pregunta en el chat para que Rodrigo Aldoney muestre sus conclusiones, pero además pueda responder a la pregunta que tuvimos en el chat. La pregunta dice, ¿existe en Chile algún tipo de certificación o sello para las empresas que aplican la anticorrupción o compliance, o para reconocer este tipo de empresas? Rodrigo Aldoney, te doy el pase para que des tus conclusiones y puedas responder un poco quizás a la pregunta que nos hicieron en el chat. Yo creo que puedo unir las conclusiones con la respuesta a esta pregunta. Otro aspecto que analizamos en el grupo que fue interesante es un principio bien básico que permite alejarse de prácticas corruptas y que dice relación con la transparencia, con la posibilidad de hacer trazabilidad, de poder demostrar cosas, demostrar que uno tiene una política y que se atiene a ella, siempre es un buen indicio, una buena demostración de una actuación de buena fe. El cohecho normalmente es oculto. Por lo tanto, si uno va a ejercer la responsabilidad social empresarial, una política de donaciones que establezca claramente los parámetros bajo los cuales uno va a hacer esos aportes es un instrumento muy relevante, ¿ya? Eso se vio también en la conversación que tuvimos, ¿cierto?, en cuanto a el cohecho entre particulares, es decir, yo establezco, como también señalaba el otro grupo, Susana, etcétera, yo establezco transparencia a través de un proceso de licitación, pero también respecto al ámbito público, ¿ya? Yo apoyo, como decía Rodrigo Reyes, a la municipalidad, a una escuela pública, etcétera, porque tengo una política clara de donaciones. Entonces eso lo podemos enganchar, este aspecto que analizamos en el grupo, lo podemos enganchar con la consulta. Efectivamente, el ámbito del compliance penal tiene una particularidad, ¿ya?, que es precisamente que el modelo de prevención de delitos es certificable. La propia ley establece que este esfuerzo de la compañía puede ser presentado a empresas especializadas que otorgarán una certificación de que se trata de un modelo eficiente, eficaz, maduro, ¿ya?, y que por supuesto harán también las recomendaciones cómo ese modelo, digamos, puede ser, puede ir creciendo. Y eso es precisamente una diferencia que probablemente exista respecto al compliance en otros ámbitos del quehacer. El compliance penal tiene esa particularidad de que esas políticas, ese ejercicio de la responsabilidad social empresarial y su separación del ámbito de la corrupción es algo que la empresa puede establecer y que puede demostrar que lo aplica con el objeto de obtener finalmente una certificación, ¿ya? Entonces existen, digamos, instituciones, empresas en nuestro país. Aquí hay moderadores presentes que ejercen esa función también, ¿cierto? Que es muy importante, que es muy importante porque en definitiva es prueba, es algo demostrable en cuanto a que la compañía
se atiene a un cierto estándar de integridad y que eso lo transparenta. Vimos al comienzo de nuestro taller, ¿cierto?, en Mentis, que muchas respuestas fueron, eso también lo vimos en nuestro grupo, muchas respuestas iban en relación a el daño o la reputación, digamos, de la compañía. Bueno, en alguna línea eso también va en tal sentido, ¿cierto? Es decir, la compañía se muestra hacia su entorno como una compañía que asigna valor a la integridad y al cumplimiento a tal nivel que se somete a una certificación, a una revisión. Es capaz de decir, ¿sabe qué? Usted me puede revisar lo que yo estoy haciendo, esto no es solamente papel, sino que es algo que en la compañía aplicamos y que vivimos como cultura empresarial, ¿cierto? Entonces, esa es una particularidad, ya me estoy repitiendo, pero solamente para redondear, ¿cierto? Esa es una particularidad del compliance penal, que la propia ley 20.393 estableció la posibilidad de que el modelo de prevención de delito, que es propiamente el elemento que puede permitir a la compañía eximirse de responsabilidad penal, pero que ese modelo efectivamente sea sometido a prueba a través de una certificación. Yo creo que eso es lo que podemos también conectar con la pregunta, ¿no? Bueno, sí, nos pareció muy interesante, muy completa la respuesta. Entiendo que bueno, Daniel Martorell también estaba presente, no pudo volver con nosotros, nos está escuchando, pero le agradecemos en general a todos los moderadores. Fue una sesión de conversación muy interesante. Les recordamos que, como más o menos repasó Rodrigo al respecto, lo importante era el daño reputacional y permitir la mitigación e identificación de los riesgos, ¿no? Algo importante, acá nosotros mostramos además que existe un riesgo penal, un riesgo organizacional al poder exponer a la persona jurídica a algún tipo de sanción penal. Les agradecemos su participación, damos por cerrado y finalizado este evento y esperamos que el día 10 de octubre puedan asistir a la charla número 3 dedicada a la competitividad y a la sostenibilidad de la empresa, además del financiamiento que ésta pudiera recibir en términos que pudiera favorecer a la integridad empresarial. Me despido, doy las gracias al presidente del Consejo de Defensa del Estado, a cada uno de los moderadores y nos vemos el 10 de diciembre. Hasta luego. Hasta luego.